Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias por adoptarnos como tus hijos, de recibirnos en tu reino celestial. Ayúdanos a ver cómo crecer como hijos tuyos, para que seas glorificado y nosotros crezcando en la fe. En nuestro Cristo oro. Amén. En el Evangelio de Cristo sabemos que tenemos que responder a la invitación de tener fe en el sacrificio de Cristo, de arrepentirnos y ser bautizados para recibir el don del Espíritu. Pero el don del Espíritu Santo tiene que ser respetado como un amigo, invitado en tu vida. Si no lo buscas, no le habla al Padre por medio del Espíritu, no serás bienvenido. No será bienvenido el Espíritu en tu vida. Hoy veremos que es necesario para crecer en el Espíritu Santo. Cristo dijo en Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego dice, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si Jesucristo era manso y humilde, es la base para nosotros. Buscamos a Cristo porque sabemos que sin Él no hay fuerzas ni victoria. Quedamos en nuestros pecados, culpables y alejados de su presencia. Así nos hace humildes. Es la única forma de poder recibir de su presencia y también ser humilde. Eso es. Manso es ser sumiso al Padre, como Jesús era también. Esto nos da para poder crecer en el Espíritu Santo. Pablo nos enseñó la responsabilidad de crecer en la presencia de Dios. En 2 Corintios 3, 18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esta transformación es crecer en la luz y la verdad de Dios. Hay 4 características importantes en nuestra vida que tienen que estar para crecer en el Espíritu Santo y ser transformados de carnal a espiritual, de ser bebés en la fe a ser maduro. Número 1, de ser manso y humilde, para poder seguirle fiel y no ser rebelde o perezoso. Número 2, una vida de oración, de tener relación con Él y dirección del Espíritu, entendimiento de la verdad. Número 3, estudio de las Escrituras, para saber la ley e instrucción de Dios para nuestra vida. Y el ayuno número 4, es santificar nuestros deseos y espíritu para la lucha contra el mal y la recepción del Espíritu en mayor porción. Entonces, número 1, para crecer con este espíritu de humildad como una base, un profeta antiguo en América, Moroni, nos enseña, la humildad nos lleva al arrepentimiento, lo cual nos lleva a hacer nuestro pacto en bautismo. El cumplimiento de estos mandamientos, o sea, de fe, arrepentimiento y bautismo, trae la remisión de los pecados. Entonces, la humildad nos previene de ser rebelde y orgulloso de no querer seguir. Por la humildad aceptamos consejo y corrección de Dios. Sin humildad no obedecemos, ni crecemos, ni recibimos la presencia de Dios. Él tiene que sentir bienvenido. Es la base de poder arrepentirse y ser perdonado. Luego Moroni nos dice, esta remisión de pecados trae mansedumbre y humildad de corazón. Es así porque recibimos gracia, el mejor regalo del mundo al costo de la sangre del Hijo de Dios. No podemos gloriarnos en que Él tuvo que sufrir para redimirnos. Pronto llegamos a ser humilde, la condición para que su naturaleza more en nosotros. Así el profeta sigue explicándonos que por causa de la mansedumbre y la humildad de corazón viene la visitación del Espíritu Santo, el Consolador, que llena de esperanza y de amor perfecto, el cual amor mediante diligencia en la oración permanece hasta que venga el fin. Esperanza de vida eterna y una mejor comprensión de lo que es verdadero amor, de sacrificarse por el bien de otros, no uno mismo,
Es el camino de conocer a Dios y crecer en su presencia. Hay dos pasos que enseña este profeta: la diligencia y la oración. Es seguro que vamos a seguir en pecar, de no magnificar el nombre de Cristo y hacer nuestra propia vida y voluntad. Por eso el paso de diligencia es necesario, de confesar nuestros pecados y fallos al Padre en el nombre de Cristo. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta confesión es a Dios, no a una persona, ni ministro ni sacerdote. Es bueno de confesar a otras personas, pero para que seamos perdonados por Dios, Jesús nos enseñó de orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Y sigue diciendo: perdónanos nuestros pecados, como está escrito en Lucas 11, de 2 a 4. Y también de orar como el publicano arrepentido. Cuando Jesús inició esta parábola, el publicano dijo: Dios, sea propicio a mí, pecador, en Lucas 18, versículo 13. Así la humildad es necesario como base para poder buscarle a Dios y de poder confesar nuestros pecados para sentir perdonado y limpiado y lleno de gozo. Base número 2 es la oración íntima con Dios. Es nuestra relación con nuestro Padre. Mira cómo Jesús lo hacía. En Lucas 5:16, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fue en los primeros días de su ministerio. En Lucas 6:12, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Eso fue antes de escoger sus 12 apóstoles. Buscaba dirección de su Padre. Y nosotros también buscamos dirección en qué hacer y cómo cumplir nuestros deberes de padre, de madre, de hermano. Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Eso fue antes de ser más intenso su ministerio. Y también en Lucas 22:39, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y eso fue antes de ser entregado a los soldados y ser crucificado. Jesús solía ir, Él solía orar, Él solía humillar, Él solía sacrificarse de dormir, de otras cosas, de actividades, para tener su relación y dirección con su Padre Celestial, igual como nosotros tenemos que hacerlo. Si Jesús, Dios en carne, tenía que orar continuamente, mucho más nosotros. Es demostrar que sabemos que necesitamos su guía y su dirección. Si no oramos, es porque somos orgullosos y vivimos en nuestro propio poder y sabiduría. Eso no va a funcionar. Eso no nos va a dar gozo ni dirección espiritual. El aprendiz pregunta a su maestro. El novato pasa tiempo con su director y consejero. Nosotros tenemos que buscar a Dios en oración para crecer en el Espíritu Santo. Si lo estimamos, buscaremos. Característica número 3. El estudio de la palabra de Dios es también importante en crecer en el Espíritu. Las palabras en las Escrituras fueron dadas por inspiración del Espíritu, como nos dice en 2 Pedro 1:20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es importante entender, que las palabras en las Escrituras están allí por poder del Espíritu. La Escritura también nos dice en un profeta de Nefí que las Escrituras son llevados al corazón por el mismo poder que puso en el corazón del profeta. Por eso estudiamos las Escrituras. Los 4 autores de los Evangelios citan muchas Escrituras directas del Antiguo Testamento. Ellos lo sabían.
54 veces en Mateo, 27 veces en Marcos, 24 en Lucas y 14 veces en Juan. Ellos citan profecías, escrituras del Antiguo Testamento. Lo estudiaban. Jesús también sabemos que estudió las escrituras que él tenía. Él repitió profecías del Antiguo Testamento 25 veces solamente en el libro de Mateo. Él usó las escrituras para luchar contra Satanás. Jesús dijo, escrito está, 3 veces en Mateo 4, versículo 4, 7 y 10, para batallar contra Satanás. También Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque ellos son las que dan testimonio de mí, para saber y seguir en recibir más del testimonio de Cristo, buscar su palabra. Y también para preparar por el día final. Juan 12:48 dice, la palabra hablada de Cristo nos juzgará en el día postrero. Hay que saberla. Todo alumno en la escuela quiere saber cuál está en el examen. ¿De qué capítulo tenemos que estudiar, maestro, profe? Pues así Jesús nos dijo, estudiemos su palabra, porque nos juzgará en el día final. El rey David estudió. Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 9, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. El profeta Daniel en 9:2 dice, leí a Jeremías cuando estuvo en Babilonia. Las personas en Berea, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, Pablo dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para saber la verdad. ¿Cómo vamos a saber qué hacer? ¿Qué es la palabra de Dios? Sin leer su palabra escrita por los profetas anteriores. El apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 4:13, él pidió que trajera los libros, especialmente los pergaminos de la palabra. En Hechos 18:28, él demostró por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él las usó. Nosotros también los podemos usar, de entender, de compartir. Y Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre nos parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No podemos confiar en el corazón corrupto del hombre. El guía de Dios ya está grabado en las Escrituras. Al entrar el camino de Dios, somos bebés en la fe. Entendemos las cosas básicas. Eso es como la leche para el bebé. Pero no podemos crecer de ser maduros con pura leche. Hebreos 5:13 nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que estudiar para saber las cosas más profundas, los misterios de Dios, los testimonios de los demás. Estos testimonios nos animan, nos muestran la fidelidad de Dios. Así podemos discernir cómo Dios también puede hablar y tratar con nosotros. Y número 4, junto con la oración y el estudio, es el ayuno. De sacrificar la comida o algo bueno por algo mejor en el Espíritu de Dios. Jesús ayunó, Moisés ayunó, el rey David ayunó, Elías ayunó, Daniel ayunó, Pablo ayunó. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, Mateo 6:17, cuando ayunes. No dijo en caso que ayunes. Es entendido que lo vamos a hacer. Los profetas en las Américas antiguas también escribieron del ayuno. Alma dijo, no obstante, a los hijos de Dios se les mandaba que se reuniesen a menudo y se juntasen en ayuno y ferviente oración en favor de la bienaventuranza de las almas de los que no conocían a Dios. También dijo Moroni, y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros del bienestar de sus almas. Cuando humillamos nuestro espíritu con ayuno, magnificamos el puesto de Dios en nuestro corazón.
Hacemos más fuerte nuestro testimonio y convicción de seguir a Cristo. Removimos lo terrenal y pedimos la presencia de lo espiritual. Hay una pureza del espíritu con la pureza del cuerpo. Los dos trabajan juntos. Esto también ayuda en la lucha contra los espíritus diabólicos. Jesús dijo a sus discípulos cuando no pudieron echarle fuera el demonio: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, en Marcos 9:29. Es tiempo de hacernos fuertes para las batallas contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice en Efesios 6:12. La oración es parte de la armadura del soldado de Cristo. Al unir las 4 partes de cómo crecer en el Espíritu, también con el estudio, leemos la palabra del profeta Elamán. Sin embargo, ayunando y orando frecuentemente, crecían ellos cada vez más fuertes en la humildad y cada vez más firmes en la fe de Cristo, hasta llenárseles el alma de regocijo y consolación. Sí, hasta purificarse y santificarse el corazón. Santificación que viene por entregar el corazón a Dios. En esta escritura vemos la relación de la humildad y la recepción del Espíritu. Es invitarlo y quererlo. Él es rey y nosotros somos siervos, dispuestos a seguirle fiel y recibir como un buen mayordomo más talentos. El ayuno mejora nuestra humildad y la oración muestra nuestro interés en mantener una relación con Dios, de tratarlo como amigo y nuestro guía. No salimos al día sin buscar su dirección, y al recibir de su Espíritu creceremos en nuestra fe, porque fe es un fruto del Espíritu. No es por lógica que creemos, sino que por la certeza que Dios mismo pone en nuestro ser por su Espíritu. Hay que humillar, hay que orar, hay que estudiar y hay que ayunar. Eso es crecer en el Espíritu. Que Dios le bendiga y que lo hagamos juntos. Amén.